Buenos días para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando y me están viendo bien. Sí, sí se escucha y la vemos muy bien. Muchas gracias por la confirmación. Gracias. Ok, bueno, bienvenidos todos los investigadores. Para nosotros como comité organizador del Congreso Colombiano del Carbono, es un placer contar nuevamente con ustedes en este espacio que hemos denominado Viernes del Carbono, un espacio de interacción en donde pretendemos que la comunidad científica interesada en los materiales carbonosos, sus avances, sus nuevas tecnologías y su investigación se reúna para compartir saberes y conocimientos. El día de hoy nos acompañan dos investigadores, la doctora Sulamita Zapata Benavite y el doctor Nelson Osvaldo Briceño Gamba. La doctora Sulamita Zapata, ingeniera química y doctora en ingeniería química, actualmente se encuentra laborando en la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctora Sulamita. No te estamos escuchando. Hola, buenos Listo, días. perfecto. ¿Y me ven bien? La cámara está... También te Oh. vemos súper bien. ¿Listo? Buenos Recordemos días, la... muchas gracias por la invitación Ok. a todo el comité. Muchas gracias, doctora Sulamita. Recordemos la metodología que venimos trabajando en nuestros viernes del carbono. Si tienen alguna pregunta, pueden irla escribiendo también a través de nuestro chat y con muchísimo gusto nuestros conferencistas terminando la responderán para que ustedes no se vayan con ninguna inquietud. Entonces, nuevamente, doctora Sulamita, bienvenida a estos viernes del carbono. Muchas gracias, Mari. Bueno, primero me presento. Muchas gracias pues a todos los asistentes. Voy a compartir pantalla. Me confirman si están viendo bien la presentación, por favor. Sí, señora, estamos viendo tu presentación. Gracias. Ya como lo fue la presentación, mi nombre es Sulamita Zapata, pertenezco a la Universidad Pontificia Bolivariana, al grupo de Energía y Termodinámica y la Facultad de Ingeniería Química. En el día de hoy les vengo a hablar sobre los materiales carbonosos y su aplicación como electrodos para supercondensadores. Este es un pequeño, pues, la presentación de hoy, el contenido. Y con lo primero que vamos a abordar es el por qué hablar sobre almacenamiento de energía, por qué enfocarnos en esa investigación. Entonces tenemos que primero contextualizar y decir que pues, las necesidades energéticas, los consumos, la población ha incrementado continuamente y más pues en los últimos años, entonces tenemos que tratar de compensar esas necesidades. Una forma es mediante la producción de energía por fuentes renovables, porque también sabemos que las fuentes no renovables pues se están agotando y van a llegar un día en el que no podamos pues disponer más de ellas. Por lo tanto, para poder que ese uso de las energías renovables sea masificado, una alternativa como también para tener un mayor aprovechamiento de estas es el acople a dispositivos de almacenamiento de energía en el cual entran las baterías y los supercondensadores, lo cual todavía pues está muy en desarrollo y tratando de mejorar las características de estos dispositivos mediante el desarrollo de los electrodos que lo componen con materiales con características que se adapten a las necesidades actuales. También podemos ver otras aplicaciones más recientes como los vehículos híbridos o también dispositivos electrónicos que cada vez nosotros pues tenemos y más con esta virtualidad más dispositivos pues a la mano y que requieren energía y que nos duren, ¿cierto? Los supercondensadores, como para tener un concepto básico, parten de dos plaquitas. Los supercondensadores es, digamos, un hermanito de los condensadores clásicos, nada más que estos tienen unas características de área mucho más amplias, unos materiales más diversos que le proporcionan almacenar más carga por lo tanto, la interacción en el electrolito y con esa superficie es mucho más alta. Entonces, simplemente se puede describir como dos plaquitas en la cual se distribuye la carga.
pues se distribuyen los iones y hay un almacenamiento que en esas placas de lo que se sugiere es que estén lo más próximas posibles, porque la capacidad que se almacene es inversamente proporcional a esta distancia y el área es directamente proporcional. Entonces, en teoría, si yo tengo un dispositivo con un área muy alta, pues podría almacenar más energía, y lo ideal es que este supercondensador pueda almacenar la energía lo más rápido posible para poder entregarle y compensar y que no haya esas entradas en bache mientras que carga y se descarga. Entonces el supercondensador, esa es como su principal característica, que tiene una rápida carga y una rápida descarga. O sea, que si yo en un momento necesito energía, la puedo disponer en segundos. Y esa es una de las, digamos, características más importantes, y que, digamos, no tiene las baterías, porque si usted analiza cuánto se demora en cargar su celular, pues ahora ya hay cargadores rápidos y las baterías cada vez también pues van avanzando pues con las necesidades del comercio, pero entonces siempre son 2 horas, 1 hora. El tiempo estimado para la carga de un supercondensador es alrededor de segundos. Y lo otro que también es muy relevante es que se pueden cargar y descargar más de 10.000 ciclos, hasta 20.000, hay algunos en la literatura. Y estas cargas con una pérdida de rendimiento muy bajita. Por lo tanto, pues los hacen con unos dispositivos que son de larga duración. En el caso de los supercondensadores, pues hay que resaltar que la densidad de potencia es más alta que la de un condensador convencional, pero más baja más baja que de un condensador convencional y más alta que una batería. Y la densidad de energía es mucho más baja que la de una batería. Entonces los supercondensadores no vamos a decir que van a reemplazar las baterías, sino que pueden trabajar como dispositivos complementarios, de tal forma que cuando se necesita en forma inmediata, la energía la puede entregar, y que esto le dé tiempo a la batería de entrar en acción. En el tiempo, bueno, han habido muchos desarrollos. La clasificación primordial pues, de los supercondensadores está dada por las características de los electrodos y también de los electrolitos. Primero están los electrostáticos, los electroquímicos y electrolíticos que tienen una polaridad. Y los materiales son los que lo caracterizan. En nuestro caso, que vamos a hablar de los electrodos pues, de carbono, se consideran como electrodos, como dispositivos electroquímicos. Cuando hablamos de los supercondensadores, pues vemos una evolución muy bonita en el tiempo. Primero, pues desde unos hallazgos por allá en 1700, luego un enfoque a lo que pasaba sobre la superficie, el desarrollo de unos modelos que se fueron perfeccionando hasta el que tenemos hoy en día. Permítame, yo aquí pongo la lucecita. En este modelo, que es el de Graham, que es el que utilizamos hoy en día, en el cual está basado en los modelos anteriores. Sí, ya es una compilación. En el primero, que hay una capa muy cercana, una capa interna muy cercana a los electrodos. Esa capa después está compuesta por un ion, y más arriba de esa capa, pues ya en el interior, en el seno del electrolito, pues hay unos iones que están solvatados. Ya el modelo de Graham que tenía pues como de plus, que unos iones podían migrar desde el seno del fluido hasta llegar a la superficie. Y ese fue como ya lo que nosotros conseguimos como el modelo en el cual se desarrollan los supercondensadores. Bueno, y se me olvidó mencionar que la principal forma en la que se da este almacenamiento de carga es de forma electrostática. Por lo tanto, en el tiempo, pues ya por los años 70, fue la parte de involucrar las características pseudofarádicas, ¿sí? De cómo intervenían en la parte del almacenamiento de energía, que en el caso de las reacciones pseudofarádicas, entonces son las reacciones de óxido-reducción, el cómo interactúa el ion con la superficie, y es un plus al almacenamiento de energía. Entonces, en este caso, hay materiales que son simplemente, que trabajan de forma pseudocapacitiva, y hay otros
como los materiales carbonosos, que principalmente su almacenamiento es de forma electrostática. Ya pues a finales pues de los 80 ya lo que se desarrolló fue más en la industrialización de este tipo de dispositivos. Y recientemente, pues, ¿en qué se ha enfocado la investigación? En el desarrollo de materiales en los que se pueda incrementar más esa capacidad de almacenamiento de energía, con el fin de que la densidad de energía sea maximizada, que eso es lo que siempre es como la desventaja respecto a las baterías. Y de esa manera, y una manera pues de compensar esto es mediante la implementación de configuraciones asimétricas. Las configuraciones asimétricas pueden ser dadas pues, por electrodos de diferentes configuraciones, o simplemente también se considera híbrido. Una forma de híbrido es que sea asimétrico y otra es que una parte se comporte como una batería y la otra parte se comporte como un capacitor. Actualmente, pues hay algunas ciudades en las que ya se encuentran, por ejemplo, en Shanghái, pues estaciones en las cuales llega el bus, con ese frenado entrega su energía a los dispositivos, en este caso supercondensadores, los recoge el dispositivo y cuando va a arrancar, que en ese momento necesita mucha potencia, el dispositivo le entrega la energía necesaria sin hacer uso de la batería. Entonces ahí también le estamos dando una mayor vida a las baterías, que también se pueden volver pues, un problema ambiental. Ahora, también pues el acople con las energías renovables ha sido muy importante y es uno de los motivos de investigaciones actuales, y ya las investigaciones más recientes en las que se han enfocado, digamos, los materiales para supercondensadores, es en adaptar a electrodos flexibles, en que estos puedan ser adaptados a cualquier dispositivo electrónico. Entonces, con estas necesidades de conectividad que requerimos hoy en día y que se aceleraron con la virtualidad, entonces el desarrollo de este tipo de materiales, por ejemplo, tipo grafito, óxido de grafeno, polímeros conductores, pues son los que se han estado desarrollando recientemente como electrodos flexibles. La clasificación, entonces, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, pues principalmente es de acuerdo al tipo de electrodo, si estamos hablando de las características como electroquímicas, pues de la parte electrostática, que son capacitores de doble capa electroquímica, o como pseudocapacidad, que sea simplemente las reacciones de oxidorreducción. Pero podemos tener materiales carbonosos, y esta viene su ventaja, en el que pueden tener unos grupos funcionales que le permita tener parte pseudofarádica y parte electrostática, y ahí tener un incremento de la capacidad de energía almacenada. En los condensadores, voy a prender la luz porque yo creo que se oscureció un poquitito. En los condensadores electroquímicos, respecto a los materiales carbonosos, pues los que más hacen referencia pues son los carbones activados, los nanotubos de carbono, los óxidos de grafeno y los geles de carbono. Cuando estamos hablando ya del supercondensador, una parte muy importante es el electrolito. ¿Por qué? Porque este me va a limitar el funcionamiento de las cargas que se están dando dentro del supercondensador. Entonces yo puedo tener electrolitos, los más comunes son los acuosos, y también industrialmente otros que son los orgánicos, son los que han sido pues más utilizados. ¿Por qué los orgánicos? Porque tienen un ancho de ventana, el voltaje, alrededor de 2,5 voltios, mientras que los acuosos es alrededor de 1. Sin embargo, este tipo de electrolitos pueden ser inflamables, entonces, digamos, en nuestro caso de investigación, la cual veremos adelante, nos enfocamos más en electrolitos acuosos. Y pues ya recientes investigaciones se han enfocado también en evaluar electrolitos de estado sólido, basándose pues en geles o que sean dopados con, pues que tengan algún aditivo que promueva la transferencia pues de cargas. Para hablar y como contextualizar de los resultados que vamos a ver más adelante, pues necesitamos unas técnicas
para medir esa capacidad de almacenamiento de energía, para poder calcularla. Entre esas técnicas son conocidas como técnicas de carga-descarga o cronopotenciometría, otra técnica que es de voltametría cíclica y otra de espectroscopía de espectroscopía se me olvidó, ACE. Bueno, y en la carga, por ejemplo, en la de cronopotenciometría, espectroscopía de impedancia electroquímica, perdón. Cuando estamos hablando de la carga y la descarga, un supercondensador ideal tiene unas características simétricas, por lo general triangular, como están observando en esta figura. Y en la parte donde inicia la descarga y donde inicia la carga, se observa una pequeña resistencia, una caída óhmica. Entonces, lo que uno busca al hacer materiales es que estas resistencias sean lo más suaves posibles o que cambie de pendiente sea lo más suave, que se vea prácticamente como un triángulo isósceles. Y esto se da a una densidad de corriente constante en un rango de voltaje determinado. Por lo general, los rangos de voltaje en los que se hacen las pruebas de carga y descarga son las mismas en los que se hacen las técnicas de voltametría cíclica. En el caso de la voltametría cíclica, lo ideal es que sea una forma rectangular completa y simétrica, ¿sí? Y paralela pues a la horizontal. Sin embargo, con los materiales, debido a su estructura, que no es ordenada, que tiene diferentes formas, como viene dada por una porosidad, que ya hablaremos más adelante, entonces va a haber desviaciones de sidealidad, y como también puede haber grupos funcionales, entonces aparecen estos pequeños morritos o picos que corresponden a la pseudocapacidad. Y ya por aquí más adelante, si vemos este piquito, es asociado a descomposición del electrolito, que también se puede dar dependiendo del tipo de porosidad que tenga mi material. Entonces yo cuando vaya a hacer una prueba, tengo que identificar primero en qué rango de voltaje voy a trabajar mi material. Y eso hay que referenciarlo cuando usted vaya a conformar el electrodo, decir, solamente se puede trabajar en este voltaje. Y eso es una cosa muy importante, pues porque usted pone un voltaje más alto, pues puede dañar el material. Ya de ahí, con estas curvas, usted puede calcular la capacidad, puede calcular la resistencia del material y puede calcular la densidad de energía y la densidad de potencia, que viene que es directamente proporcional a esa ventana de voltaje. Entonces, por eso es que son tan atractivos los electrolitos orgánicos, y no mencioné atrás los electrolitos iónicos, que también buscan ser más estables, trabajar a temperaturas más altas y también en rango de una ventana de potencial más alto. Bueno, cuando hablamos también de parte de la caracterización, pues esto va ligado a el montaje, qué celda vamos a seleccionar. Entonces, por lo general están las celdas de 3 electrodos, que son las que pues, vemos referenciadas en las investigaciones, la cual está compuesta por un electrodo de trabajo, un electrodo de referencia y un electrodo de platino. El electrodo de referencia va a depender del tipo de electrolito que usted seleccione. Lo que me está indicando esta configuración es que yo voy a caracterizar exclusivamente el material, o sea, no voy a tener un supercondensador. El dispositivo como tal, que está compuesto por un ánodo y un cátodo. Aquí el electrodo de referencia hace las veces de ese otro electrodo que me cierra el circuito. Entonces, esta es muy útil, esta configuración, cuando voy a trabajar, por ejemplo, dispositivos asimétricos, que tengo un material para uno de los electrodos con características, no sé, material carbonoso, y el otro que sea un polímero conductor. Entonces, es necesario conocer cómo se está cómo estás desempeñando electroquímicamente el material solito, que si lo pongo en conjunto, pues voy a tener una mezcla pues ya de los dos materiales. Las otras muy comunes y que se asemeja mucho al desempeño de un supercondensador son estas celdas de 2 electrodos. Esta es una celda de teflón. Y ya las otras configuraciones son la tipo coin, que esta es pues una de las formas, y la otra es como una especie de ganchito para meter la celdita, y que está compuesta principalmente por el soporte, igualito que esto pues pero en forma redonda, el soporte donde viene el material, el separador y el otro electrodo. El separador es clave porque es para evitar que haya corto entre los dos superficies.
Y lo otro es que pues se debe impregnar el material. Esa impregnación es clave y depende del tipo de material que usted tenga. Entonces no es lo mismo tener un carbón activado que un nanotubo, que un gel, que un óxido de grafeno. Cada uno va a tener unas características porosas y va a requerir que yo analice cuánto es el tiempo de impregnación apropiado para cada uno de los materiales. Que los materiales activados por lo general vienen de residuos agroindustriales. Los nanotubos de carbono y los óxidos de grafeno pues vienen de recursos no renovables. Y los geles de carbono también vienen de recursos no renovables, eso viene de la parte petroquímica, porque se mezclan pues el resorcinol y formaldehído, que son compuestos pues que me van a formar un gel y posteriormente pues un polímero. Entonces lo que es común para todos es la estructura tridimensional y que está compuesta por poros de diferentes tamaños. Estos poros pues están compuestos por microporos, que son menores a 2 nanómetros, mesoporos y macroporos. Cada uno de estos, la presencia de cada uno de estos poros es esencial para el buen desempeño del dispositivo, porque yo puede que tenga una microporosidad muy alta, que la determino pues con el área BET, pero si no alcanzo a llegar, si mi electrolito no tiene acceso a estos microporos, entonces es un área que está subutilizada. Y de ahí, entonces son claves los mesoporos, porque son los que me permiten ser el canal entre la superficie externa y el interior, que en esos poros, porque los electrolitos pues tienen un tamaño determinado. En el caso que nosotros más hemos trabajado es el de ácido sulfúrico, y tiene alrededor del ion de 0.1 nanómetro, pero recordemos que el ion no está solito, sino que está solvatado, está alrededor pues con ciertas moléculas del solvente, entonces él tiene que caber y formar la doble capa electroquímica en este poro. Por lo tanto, aunque los microporos sean menores a 2 nanómetros, ya vamos a ver que no todos por más grande que sea el microporo, no son los que me van a servir para que se forme la doble capa electroquímica, que es el principal funcionamiento o que sea pues, la principal almacenamiento de energía. Lo otro es que dependiendo del tratamiento que se le haya dado, sea térmico, modificación, lo que sea, a los materiales, pues tienen unos grupos funcionales, tienen ciertas características. Entonces, por ejemplo, los residuos agroindustriales, pues como vienen de biomasa, estos van a tener puede ser nitrógeno, azufre dentro de su estructura natural, y esos grupos funcionales pueden estar algunos en la superficie, y al estar en la superficie van a interactuar con el ion y tener ahí una cierta pseudocapacidad. Bueno, de los diferentes pues, cultivos que tenemos en Colombia, pues ya sabemos que tenemos una riqueza inmensa en la agroindustria, y de todos ellos, pues, ¿qué pasa? Que vamos a tener siempre residuos, que estos residuos, pues, dependiendo si las empresas son responsables, buscan darles alternativas, cómo sacar otros productos que sean pues de valor agregado y que yo pueda hacer económicamente, aportar pues a la economía de la población en general. Sin embargo, hay veces los residuos son tantos que la mayoría terminan descomponiéndose al medio ambiente y no tienen pues mayor valor agregado. Por ejemplo, en la palma africana, la producción del aceite, en la caña de azúcar, pues de papel con la celulosa, en el de fique, pues también algunos han obtenido licores de esos residuos, en los neumáticos, pues para hacer todo lo que tenga que ver con cauchos, suelas, también para pisos de atletas, en fin. Con el café, pues también hay otros tipos de residuos, que es el cisco y la borra del café, que se utilizan principalmente como abono, y también la borra, sobre todo en la parte energética, para producir energía. Algunos también se queman, se llevan para combustión y para producir energía, pero de todas maneras, buscando pues alternativas de mayor valor agregado, es entonces la propuesta del desarrollo de estos materiales y el interés de mirar cómo se puede mejorar la estructura, la morfología, la composición de estos materiales para tener un mejor desempeño electroquímico.
Y entonces, cuando yo tengo un material, yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cómo lo voy a modificar? Primero voy a carbonizarlo. Cuando se habla de carbonización es simplemente en atmósfera inerte retirar el material volátil, o si voy a tener un desarrollo de estos poros un poco más agresivo mediante una activación, sea física o química, y si en realidad quiero ponerle grupos funcionales mediante tratamientos superficiales, o si estos grupos funcionales van a estar dentro de la estructura como tal del material carbonoso, como es en el caso de los geles, que usted al gel, como es una recetica, tanto proporción de resorcinol, tanto de formaldehído, tanto de agua, tanto de catalizador, entonces en esa proporción usted puede coger una cantidad de resorcinol y sustituirla por un material como sea la urea o melamina, y tener una cantidad de átomos de nitrógeno ya incorporados dentro de la estructura carbonosa. Finalmente, pues hay que caracterizarlos para yo saber cómo es la porosidad, la morfología, cómo es la fisicoquímica, cómo está el contenido de nitrógeno, de oxígeno o de azufre o fósforo en la superficie y también en el total del material. Pero digamos que la parte superficial es la más importante porque va a tener mayor interacción con el electrolito y es la que nos vamos a permitir dar la justificación a algunos incrementos o no de la parte electroquímica. En la parte electroquímica, pues cuando yo la voy a caracterizar, primero tengo que conformar el electrodo y decir, bueno, este electrodo está en polvo, pero pues es muy bajito conductor, entonces le tengo que poner un poquitico de un agente conductivo, que será el negro de humo, que es el más común, o negro de acetileno, y mezclarlo con un aditivo que en uno de ellos es PTFE y el otro es PVD, si no estoy mal. Y otros pueden decir, no, pero es que yo quiero nada más evaluar cómo se desempeña mi material, no quiero, mi material tiene características conductivas porque puede ser un óxido de grafeno o algo así, entonces no le quiero poner negro de humo. Ya ¿Cómo voy de tiempo, porfa? Ya creo que... Bueno, entonces, sí. Listo, entonces para continuar pues presentándole unos resultados, esto ya sí creo que va a ser cortico porque no sé cuánto tiempo me queda, si algo me avisan, Perdóname, porfa. te quedan 5 minuticos, doctora. Listo, perfecto. Entonces es presentarle pues como algunos resultados que hemos obtenido en los residuos agroindustriales, que nosotros por ser el grupo de energía y termodinámica tenemos pues como nuestra línea de nuevas tecnologías, pero tratando de identificar cuáles son esos materiales que necesitan darle como otra alternativa a su uso convencional. Por ejemplo, hemos hecho electrodos a partir de cisco de café, cuesco de palma, de la lignina, pues ya limpia del licor negro, pues ya cuando se ha purificado, de residuos de neumáticos fuera de uso, de carbón ripio de antracita y de celulosa bacteriana, que este es un proyecto que tenemos actualmente con el jugo del FIC, y ese es nuestro propósito. Es cada uno de estos materiales tiene diferentes características en lignina, hemicelulosa, celulosa, que los hacen que cuando yo vaya a hacer el material, me pregunte, bueno, ¿en qué proporciones voy a poner el agente activante? ¿Con cuál agente activante me va a servir más para mi material? Si KOH, si cloruro de zinc, si ácido fosfórico, y en qué proporción, a qué temperatura, y si lo voy a modificar posteriormente o no. Pero si mi material es muy bueno, pues ¿para qué voy a modificarlo? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de los ensayos que hicimos con Cuesco y con Cisco. Cuando se activaron con KOH, pues sí se vio que la morfología de estos materiales cambió significativamente, más para el Cisco, uniéndose como una serie de
pues de estructura, con poritos mucho más pequeños, algunos con cavidades grandes, como vimos el del cisco, pues también por su origen, que son como láminas y con cavidades, entonces la interacción y la salida de los gases durante los procesos térmicos pues es mucho más fácil, y por la característica del KOH, sus características oxidativas, entonces también hay una mayor interacción de las especies de potasio sobre la superficie, mientras que cuando tenemos cloruro de zinc, pues hay una especie como de efecto de naturaleza deshidratante del óxido del cloruro de zinc, y que no deja salir ese material volátil, del cual está compuesto todos los materiales carbonosos, que están compuestos por carbono fijo, material volátil, cenizas y humedad. Entonces, en este, miren que sobre todo en el cuesco, la superficie pues es como más compacta, cerrada, y eso conlleva a una disminución del área superficial, porque recordemos que el área superficial, de acuerdo a lo mencionado al inicio, en teoría debería ser proporcional. Si yo aumento el área, aumenta la capacidad, pero cuando ya hicimos varios análisis, de acuerdo a un diseño de experimento, llega un punto en que uno dice, bueno, por más que yo aumente el área, pues la capacidad no me aumenta. Y esto está muy relacionado con el diámetro de ese poro, que el diámetro no se ajusta lo suficiente al ion para que se dé como ese agarre o esa interacción de esas fuerzas electrostáticas. En el caso pues de cloro de zinc no llegamos a ninguna tendencia. Entonces es lo que uno empieza cuando tiene este tipo de problemas a justificar, analizar y ver qué tipo de relación es la que más le conviene. No siempre la proporción de KOH más alta va a ser la más apropiada. Y lo otro es que si de cualquier tratamiento que yo le haga me va a cambiar la química superficial. En este caso, por ejemplo, con la temperatura vemos que el porcentaje de oxígeno va disminuyendo. Esto es para la muestra activa con KOH y de cuesco de palma. Y que podemos ver que la capacidad pues, más alta está asociada a la presencia de fenoles, ¿sí? Porque ya cuando aumenta la temperatura, pues hay una mayor liberación de carbonilos y que van siendo, pues, contrarrestando la capacidad. De esos grupos, no todos son los que me van a convenir para esta aplicación en particular. Hay otra forma de plantear la capacidad que se llama la capacidad interfacial, que va a estar en términos de, pues, de la capacidad que yo calculo de fareos por gramo respecto a el área BET, que es metros cuadrados por gramo. Entonces eso me daría, y se reporta por lo general en microfarados por centímetro cuadrado, y se tiene como referencia la del grafeno. Entonces miren que en estos materiales que obtuvimos, pues la capacidad interfacial en un rango muy por debajo a lo que podría ser un material ideal que tiene sus capitas bien separadas, que es como el grafeno, que es siempre como el de la referencia. Ya, pues como para finalizar esta parte, pues y ya concluir la presentación, pues nosotros pensamos en listo. La capacidad de nuestros materiales no fue la mejor, yo creo que no lo resalté acá, pero fue alrededor de 45, 36 faradios por gramo. Entonces, ¿cómo mejorar esa capacidad? Pues bueno, funcionalicemos la superficie y tratando de modificarla con ácido nítrico y con urea. Entonces vimos que con urea, pues bueno, sí había grupos funcionales de nitrógeno sobre la superficie, pero esos bloqueaban los poros, entonces no dejaba que el electrolito interactuara con la superficie de forma efectiva, y de ahí nos quedamos solamente con el ácido nítrico. Ya con el ácido nítrico, pues pensamos, bueno, de la literatura encontramos que hay una serie de temperaturas de las que hacen el análisis y a diferentes tiempos. Bueno, ¿qué pasa si empezamos a evaluar una serie de temperaturas? En este caso hablamos 60, 70 y 80. Y esta del tiempo lo hicimos a 25 grados. Entonces encontramos que los mejores resultados se dieron haciendo, o sea, que hubo un incremento de la capacidad desde 40, que es la muestra que no está modificada, hasta prácticamente 90 de un material modificado con ácido nítrico por 4 horas a 25 grados centígrados, donde vemos un incremento relativamente leve, pues es 1,7 porcentaje en peso pues, de nitrógeno superficial, y que la resistencia dentro del material al acceso del ion pues no es tan alta como cuando se tienen temperaturas más altas. La resistencia en ser equivalente es alrededor de 2 a 4
ohmios, mientras que con temperaturas más altas fueron de 8. Ay, ¿yo dónde iba? Bueno, ya para finalizar, pues no quiero la lignina, de un proyecto que tuvimos con Colciencias, pues cuando se llamaba Colciencias, y en la conformación de geles, porque los geles tienen la facilidad de que usted los puede reproducir, lo que no pasa a veces con los carbones activados, porque como vienen de cierta temporada, cultivos, zonas, pues la materia prima puede cambiar, mientras que con los geles usted puede decir, bueno, mezclo A, B y C, y en teoría cuando yo lo vuelva a mezclar me debe dar lo mismo, pues si lo hice en el mismo orden, porque también aquí en los geles el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, esta es una serie de investigaciones en las que evaluamos la lignina sustituyendo resorcinol para la producción de geles en forma de microesferas o directamente activadas, donde queríamos mirar el desarrollo superficial y el efecto del agente activante. Bueno, yo esto lo voy a saltar. Ya me voy a enfocar mucho, ya es que no encuentro aquí cómo, yo sé que había puesto el de, no, espera, ya me devuelvo acá para ir directamente pues a las conclusiones. Como conclusión general, los dispositivos de almacenamiento de energía, pues se ha hablado de baterías supercondensadores, pues siguen evolucionando, siguen en desarrollo y se están adaptando a las necesidades actuales. Y de ahí es que es importante seguir tratando de identificar, por ejemplo, de forma local, los materiales que tenemos a la mano y la posibilidad de ofertar ese tipo de materiales en nuestro entorno, porque la mayoría de estos es, y para la realización de los dispositivos, porque la mayoría de estos son importados. Entonces ahí hay que tener en cuenta siempre pensando pues como en los beneficios ambientales que tenemos. Y finalmente, pues quiero dar un agradecimiento a mis compañeros, a los diferentes grupos pues, de la Escuela de Ingenierías que han participado pues, en todas las investigaciones y a los financiamiento de algunos de los proyectos. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Ok, doctora Sulamita, muchas gracias por su presentación. Quisiera realizarle una pregunta que nos llegó aquí por el chat interno y dice, ¿cómo ve usted la aplicación de los supercondensadores en los sistemas energéticos en nuestro país? Bueno, en este momento es, digamos, uno de los propósitos que tenemos ya a nivel, pues, de la universidad. La idea es esa, que se maximice el desarrollo de estos dispositivos con productos locales y que los podamos acoplar a fuentes alternas de energía para poder que esta energía sea, por ejemplo, urbana o rural, sea pues como mucho más, sea mejor utilizada y que todos pues tengamos siempre una disponibilidad energética. Entonces yo veo que es, pues a mi modo de ver, los supercondensadores tienen mucho potencial y que lo que sí no debemos ignorar es que no pueden ir solitos, que tienen que ir de la mano de las baterías. Entonces también enfocarse pues en el desarrollo y en los avances de las propiedades de las baterías es importante. Tenemos aquí también en el chat una pregunta de Miguel Navarro. Dice, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, ¿cuál es la mejor materia prima para potencializar el uso? Claro, pues esa es clave, la materia prima. Pues a mi modo de ver, van a ir liderando los residuos agroindustriales, porque a la final es que es un residuo, o sea, va a salir sí o sí. Mientras que si vamos apuntando a los geles, tienen el pecado de que vienen de la parte petroquímica. Entonces siempre sería una buena opción identificar qué residuos puedo yo proponer o que tengan las características, sobre todo residuos que vengan secos, pues que no sean muy húmedos, porque si el residuo está húmedo, pues ahí me toca meterle más energía para secarlo, entonces no sería viable. Entonces es buscar también residuos que estén en gran proporción y que estén concentrados. Por ejemplo, en el de Cisco tenemos identificados
avanzados que están las trilladoras. Por ejemplo, en otras conversaciones pues, con otros investigadores de la facultad, pues que sea en puntos localizados en donde hay un desecho, saber cómo yo lo puedo tratar y que no le tengo que hacer pues ningún tratamiento así como exagerado y que lo pueda utilizar y ya definir por qué ruta electroquímica, por qué ruta se puede modificar el material. Ya en la parte de activación, pues siempre la parte fisicoquímica va a ser un poquito mejor ambientalmente que la parte de activación, perdón, dije, la activación física va a ser mejor que la activación química ambientalmente, pero las características porosas de pronto no pueden, de pronto no son tan buenas o que no se adapten bien a la parte electroquímica. Entonces, en la parte de activación física, pues solamente requiero de temperatura y el impacto ambiental es menor porque no tengo que lavar el material, o sea, ya obtengo el material, mientras la parte química, yo tengo que lavar el material y ahí sí me tengo que preguntar, bueno, ¿cómo voy a recuperar el lavado? Porque tengo que neutralizar la superficie, ¿cómo voy a recuperar esa agua para, por querer hacer más, pues termino haciendo menos porque estoy gastando pues más recursos. Doctora Sulamita, una última pregunta que nos hacen también aquí por el chat interno. Dice que usted habla de un volumen de poro deseado para los materiales, que cuál sería ese volumen para alcanzar las máximas capacidades de almacenamiento y cómo se podría controlar. Bueno, el control sí es ya con la parte electroquímica. Yo aquí yo creo que tengo una grafiquita. El volumen, si la puse, que no recuerdo. El volumen pues va a depender del tipo de material. Por ejemplo, este es el de carbones activados con lignina. Por ejemplo, si yo tengo volúmenes de microporos muy pequeñitos, o sea, alrededor de 0.6 nanómetros, no, es de más pequeñito, sí, alrededor de 1 nanómetro, pero menos. El volumen, mira que va incrementando, o sea, con volúmenes de 0.4, yo podría decir que, bueno, maximizo la capacidad. Pero también esto depende del tipo de material. No todos los materiales, porque no solamente el volumen de microporo va a estar asociado a eso, al aporte de microporos. Y es muy importante la interconectividad o la cantidad de mesoporos que tenga el material. Porque una cosa es la parte de la caracterización porosa, ¿cierto? De cómo se desarrolla esa porosidad. Pero la otra es cómo la interacción del electrolito dentro de esa estructura carbonosa. Entonces, al ingresar el electrolito, puede que yo tenga un volumen apropiado, pero si no tengo acceso a él, pues ahí ya no hice nada. Porque recuerden que esta caracterización, donde yo determino el volumen de los microporos, es con nitrógeno. Con a 77 Kelvin que se hacen las isotermas. Entonces todo depende del material y todo depende más o menos alrededor de 0.4, 0.3 centímetros cúbicos por gramo sería lo ideal, pero digamos que eso puede cambiar de materia prima y dependiendo del tipo pues, de fuente pues, y de metodología que se haga. No es lo mismo para un gel que para un carbón activado. Perfecto, doctora Sulamita. Nuevamente muchas gracias por su charla Materiales carbonosos para electrodos de supercondensadores. Un gusto tenerla en nuestros viernes del carbono. No, a ustedes muchas gracias, felicitaciones por este espacio. Yo sé que pues las intenciones de hacer el congreso pues todavía están y la idea es que el próximo año ya lo podamos hacer presencial, podernos ver y que intercambiar esas ideas es muy importante. Y gracias por la invitación y espero que haya quedado pues clara la idea y el uso pues de estos materiales en esta aplicación. Muchas gracias. Con gusto, doctora. En este momento damos paso al doctor Nelson Osvaldo Briceño, que nos va a acompañar con la charla titulada Sensores electroquímicos basados en materiales carbonosos. Doctor Nelson Briceño, bienvenido a los Viernes del Carbono. Okay. Muchísimas gracias. Permítanme un momento, voy a compartir la pantalla. ¿Me podrían confirmar si estamos viendo la pantalla? Doctor Nelson, vemos su pantalla y lo escuchamos muy bien. Ok, bueno.
Primero que todo, muchas gracias a la organización de estos seminarios por realizarme la invitación para participar en esta sesión de los Viernes del Carbono. Eh, en esta oportunidad, pues, vengo a compartirles una charla que se llama Sensores electroquímicos basados en materiales carbonosos. Eh, esta charla, un momento, ahora sí. Esta charla pues la he estructurado en 4 pequeñas secciones, una donde pues hablaremos un poco de materiales carbonosos, aunque pues digamos que ya la doctora Sulamita abordó buena parte del temario acerca de los materiales. Otra donde hablaremos propiamente de lo que son los sensores electroquímicos, haremos referencia a algunos métodos electroquímicos utilizados para trabajar con sensores y haremos una revisión de algunos sensores electroquímicos basados en carbono. Entonces, los materiales carbonosos, como todos conocemos, son una amplia variedad. Digamos que existen los 3 alótropos naturales del carbono, pero pues con el desarrollo de la investigación y del tiempo se han venido obteniendo otra serie de materiales. Y a nivel nanométrico, nosotros podemos clasificar esos materiales en función del tamaño de sus dimensiones, ¿cierto? Entonces tenemos materiales cero dimensionales, aquellos cuyas 3 dimensiones están por debajo de los 50 nanómetros. Los unidimensionales, aquellos que tienen una dimensión por encima de los 100 nanómetros, o entre los 50, por encima de los 50 nanómetros. Los bidimensionales, aquellos que están por encima, 2 de sus dimensiones por encima de los 50, y los tridimensionales, aquellos que tienen todas sus medidas por encima, todas sus 3 dimensiones por encima de esos 50 nanómetros. Ahí encontramos una gran variedad de materiales con comportamientos completamente diferentes, con características estructurales completamente diferentes, y que les dan unas características y unas aplicaciones muy particulares, ¿sí? Entonces, como vamos a ver un poco más adelante, con un par de ejemplos, hay diferencias importantes en trabajar con materiales bidimensionales y unidimensionales. Y hoy en día se habla mucho también de los puntos cuánticos de carbono, de aquellos fulerenos, de los nanodiamantes, que son estructuras que se han logrado sintetizar y que se están utilizando para diversas aplicaciones, no únicamente en sensores, eh, y que tienen características no solo como para ser utilizados como sensores electroquímicos, sino también como sensores ópticos, sensores de fuerza, ¿sí? Cosas o aplicaciones que son bastante amplias para este tipo de materiales. Ahí dentro de todos esos, pues encontramos a nuestro carbón amorfo, el carbón, mm, digamos que en el que se caracterizan una gran cantidad de materiales, que tiene unas características que ya hemos revisado bastante sobre sus propiedades de conductor eléctrico, de conductor térmico, su resistencia a la corrosión, eh, todas esas características que le dan eh, o lo hacen llamativo para poder trabajar en diferentes aplicaciones y que ha sido o sigue siendo hoy en día un caballito de batalla para todos aquellos que trabajamos pues, con los materiales carbonosos. Como sabemos, pues una de las principales características que tienen los materiales carbonosos es su porosidad. Y si nosotros vamos a trabajar con sensores, entonces necesitamos conocer y caracterizar muy bien la porosidad del material. En algunas aplicaciones nos basta con tener una superficie donde ocurran los fenómenos electroquímicos, pero en otras necesitamos de pronto una porosidad desarrollada donde sea accesible el analito que nosotros queremos determinar y donde puedan llevarse a cabo esos fenómenos electroquímicos al interior de esa porosidad. Por eso, pues todas esas
técnicas que se han desarrollado para el control de la porosidad, aquellos procesos de síntesis de materiales nanoestructurados y demás, pues son muy utilizados a la hora de trabajar con los materiales carbonosos. Otra característica importante que debemos nosotros tener en cuenta cuando trabajamos con sensores es la química superficial. Digamos, es uno de los aspectos principales porque esa química superficial es la que nos va a facilitar los procesos electroquímicos, la que nos va, en cierta manera, a permitir fijar al analito que queremos nosotros determinar y poder ya sea llevar un proceso redox o de pronto si quisiéramos hacer de las aplicaciones que de pronto trabaja la doctora Sulamite que nos mostraba, pues poder hacer esa captura, ¿cierto? De las sustancias para poder procesarlas y obtener eh, ese almacenamiento de energía que ella logra haciendo, pues, o trabajando con esos electrolitos y esas sustancias que manejan, ¿cierto? Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta las condiciones de análisis, de trabajo, perdón, de nuestro electrodo o de nuestro sensor, porque esa química, como todos sabemos, varía en función de la temperatura. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con un sensor a temperaturas muy elevadas, muy seguramente vamos a perder una gran cantidad de grupos superficiales y vamos a tener una disponibilidad de espacios de interacción o de puntos de interacción mucho menor, ¿sí? Entonces, es importante caracterizar muy bien la química superficial de los materiales para poder empezar a caracterizar nuestro sensor. ¿Pero qué es un sensor electroquímico? ¿Sí? Entonces, realmente un sensor es un dispositivo que responde a muchos estímulos, ya sean estímulos físicos o estímulos químicos, ¿sí? Y que de alguna manera transmite un impulso que nos permite analizarlo y transformarlo en una señal medible, ¿sí? En el caso particular de los sensores electroquímicos, ellos utilizan un electrodo como elemento transductor en presencia de un analito. Entonces, aquí en la figura nosotros observamos cómo es ese proceso de trabajo de un sensor electroquímico, en el cual nosotros encontramos a nuestro analito, que interactúa, en este caso, con una superficie catalítica, puede ser con una serie de materiales carbonosos eh, mm, oxidados o una serie de materiales carbonosos dopados, los cuales están unidos a un transductor, ¿sí? En este caso puede ser un electrodo, no necesariamente tiene que ser un electrodo de material carbonoso, o también puede ser un electrodo de material carbonoso, en el cual se soportan todas esas especies que permiten la interacción, y luego ese transductor nos permite medir, en este caso, un voltaje o una corriente, la cual es procesada y transformada en una señal para finalmente tener nosotros nuestra lectura de, de la propiedad que estamos midiendo o el analito que estamos cuantificando. Hay que tener en cuenta varios parámetros para trabajar con estos electrodos. Uno, pues, es esa ventana de potencial electroquímico, la velocidad de transferencia de electrones, los potenciales redox que se generan en la superficie del electrodo, que son característicos para cada material. Y desde ahí de pronto donde ya se una de las complejidades del trabajo con los materiales, porque cada material que se prepara tiene unas características particulares. Entonces eso lo hace un poco complejo en su caracterización. De otra parte, los sensores electroquímicos tienen o deben tener una serie de características, pues, para ser considerados sensores, ¿cierto? Una, deben ser altamente sensibles a la especie, al analito que queremos analizar, y deben ser selectivos, es decir, deben analizar particularmente lo que nosotros queremos y no, pues, la gran diversidad de muestras que de pronto encontramos en una matriz como un agua natural o un agua de río, ¿cierto? Deben tener un tiempo de respuesta corto y, pues, un amplio rango de respuesta lineal, ¿sí? Esto permite que esos sensores
pues sean utilizados ampliamente y los materiales carbonosos con diferentes tratamientos han sido muy utilizados en diferentes aplicaciones, ya sea médicas o de la industria de alimentos o ambientales o en el control de contaminantes, en el análisis de productos farmacéuticos, en el análisis de iones metálicos, biomoléculas e incluso se ha trabajado mucho en sensores para manejar todos estos dispositivos que, pues, que nos hacen la vida fácil hoy en día a través de lo que se conoce como el Internet de las cosas. Entonces, digamos que una de las principales eh, aplicaciones que se tiene para los sensores y de las cuales se ha trabajado mucho es la aplicación para la determinación de metales pesados, ¿sí? Y esa es quizá una de las que vamos a ver con detalle un poco hacia el final de nuestra presentación. Entonces, si nosotros nos referimos a métodos electroquímicos, entonces encontramos una gran variedad dependiendo de la propiedad que nosotros queramos medir, ¿cierto? Entonces hablamos de técnicas potenciométricas, como aquellas que nos miden una diferencia de potencial, ¿cierto? O la conductimetría, que nos mide la resistencia de una solución, o la amperometría y voltametría, que nos miden cómo varía la corriente en función de un potencial aplicado. O la capacitancia, ¿sí? Que es muy útil para medir esos aspectos de los supercapacitores, ¿cierto? O los condensadores que veíamos en la conferencia anterior. Y pues para todo eso existen una serie de técnicas que aplicamos para hacer la cuantificación. Cuando hablamos particularmente de sensores, estamos hablando de métodos electroquímicos que ocurren en la interfase. No incluimos allá la conductimetría porque es un método que nos mide, digamos, la solución globalmente. A nosotros nos interesa en este caso es lo que ocurre en la interfase. ¿La interfase entre quién? Entre mi solución y mi electrodo. Y allí encontramos dos tipos de interacciones. Lo que son métodos estáticos, donde la corriente permanece constante, que es lo que se conoce como potenciometría. Y lo que son métodos dinámicos donde la corriente varía y que son los métodos de potencial controlado o de corriente controlada. Dentro de esos encontramos nosotros una gran cantidad de, o sea, de submétodos, por decirlo así. Digamos, este es el método grande y dentro de esos métodos encontramos como aplicaciones particulares. Pero lo que sí es que siempre que nosotros vamos a trabajar con sensores, debemos contar con un sistema potenciostático que nos permita tener un electrodo de referencia, que es un electrodo con un potencial constante y conocido y que es el que nos va a permitir a nosotros hacer la regulación de potencial, es decir, que permanezca ese potencial constante. El electrodo auxiliar, que es el electrodo que nos permite completar el circuito eléctrico de mi sistema electroquímico, y nuestro electrodo de trabajo, que en este caso es el electrodo donde tenemos el material carbonoso, ¿sí? Todos los sensores electroquímicos utilizan sistemas de 3 electrodos, ¿sí? Aquí no podemos hacer un trabajo o una cuantificación a nivel de sensor si no tenemos un sistema de 3 electrodos. Una particularidad, y es que digamos que los 3 electrodos de referencia más utilizados pues son el electrodo normal de hidrógeno, pero pues ustedes saben que pues es difícil de manejar. Es el electrodo de referencia por definición, ¿cierto? Es aquel al que le asignamos ese potencial estándar de 0. Y tenemos otros dos que son el electrodo de calomel saturado y el electrodo de plata cloruro de plata. El electrodo de calomel presenta la dificultad de trabajar con mercurio, entonces por eso digamos que no es muy utilizado por la toxicidad del mercurio, pero el electrodo de plata cloruro de plata, que no deja de ser tóxico, es aquel que normalmente encontramos siempre como electrodo de referencia en nuestros sistemas de sensores. Entonces, ¿qué hacemos con los sensores electroquímicos basados en carbono? Entonces, nosotros encontramos una gran diversidad de materiales. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, los nanotubos de carbono. Y aquí tenemos un ejemplo
de nanotubos de carbono, donde en el final del nanotubo se hace una fijación de una especie que nos permite, en este caso, censar contenidos de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Hay otros también funcionalizados en el extremo del nanotubo que nos permiten hacer, por ejemplo, o censar moléculas de DNA, ¿cierto? Donde se tiene pues una hebra de captura y una hebra de prueba, y pues donde se establece cuál es el DNA objetivo, ¿cierto? Y se hace toda una caracterización. Digamos que estas son de las aplicaciones que más se han utilizado, más se están desarrollando a nivel de aplicaciones médicas y biológicas, el trabajo con nanotubos de carbono. También tenemos otras aplicaciones donde, por ejemplo, tenemos la reducción del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Donde ya se realiza esta es una representación de un electrodo impreso en papel, donde se tiene el electrodo de trabajo, el electrodo auxiliar y el electrodo de referencia, ¿sí? Que están impresos en papel y digamos que se pueden montar una gran cantidad de electrodos de trabajo en función de las necesidades, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener un sistema en el cual pueda medir con un electrodo de trabajo una especie y un segundo electrodo de trabajo otra especie, pues puedo hacer un análisis mucho más eficiente digamos, en un solo instante, ¿sí? En un solo proceso de análisis. Tenemos otros ejemplos de nanotubos, ¿sí? En este caso tenemos un nanotubo de carbono de multipared, en el cual la especie que utilizamos para censar no está unida en el extremo, sino está unida en la superficie, ¿sí? Y tenemos diferentes especies, ¿sí? Que nos permiten a nosotros, en este caso, cuantificar compuestos orgánicos volátiles. Entonces, en función de la especie que tengamos nosotros soportada, podremos identificar diferentes tipos de compuestos orgánicos y poder, digamos, hacer un control, ¿sí? En últimas, los sensores los queremos es precisamente para hacer controles y poder cuantificar esas especies contaminantes en nuestro entorno. En este caso tenemos otro ejemplo donde hay un sensor de N-metilamonio. Aquí hay un sensor de monóxido de carbono que utiliza pues una especie de estructura parecida a la hemoglobina o a la, creo yo que es esta. No me crean, ya se me están olvidando. Pero se realiza la fijación. Recuerden ustedes, tenemos en el centro un átomo de hierro que es el que nos permite hacer la fijación del monóxido de carbono y luego a través del proceso electroquímico hacer la cuantificación de este contaminante, ¿sí? Hay una serie de interacciones que ocurren en el trabajo con los sensores. Aquí lo vemos representado en el caso de los nanotubos, donde hay unas interacciones que se dan al interior del nanotubo, otras interacciones que se dan entre nanotubos y otras interacciones que se dan entre el electrodo y el nanotubo. Estas de allí se conocen como barreras de Schottky y que son, no es otra cosa que una energía potencial, una barrera de energía potencial para los electrones formados en la unión entre el metal y el semiconductor. En este caso vendría a ser nuestro nanotubo. Perdón. Bueno, aquí tenemos una aplicación una representación de una aplicación de los nanotubos en una tarjeta de medida real, ¿sí? Y aquí en esta, traigo esta para representar diferentes configuraciones que se trabajan en la arquitectura de los sensores a base de nanotubos de carbono. Ustedes se dan cuenta, en todos ellos tenemos la participación del nanotubo, pero la organización del electrodo es diferente. Entonces, en algunas aparecen dieléctricos o sustratos
¿sí? O otro tipo de electrodos, que dependiendo de la aplicación o de la necesidad, pues nos van a servir más o menos para pues lo que nosotros queramos censar. ¿Mm? Entonces, digamos que la diversidad y la aplicación de estos materiales es grandísima, y por eso digamos que es un tema de trabajo, un tema de investigación pues bastante amplio por la gran cantidad de aplicaciones que se pueden tener de estos materiales. Eh, Aquí tenemos una respuesta, una representación de una respuesta hipotética, eh, y una curva de calibración para un sensor eh, expuesto a una concentración de analito en función del tiempo, en el caso de la curva de respuesta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues a medida que pasa el tiempo, esa interacción es mucho mayor, ¿sí? Y pues nosotros, digamos que a través de la caracterización de estas curvas de calibración, pues podemos establecer pues qué tan sensible es nuestro método, y determinar todas aquellas características analíticas que pues debe uno tener en cuenta al momento de implementar una técnica analítica, ¿no? Entonces, la ventaja que tienen los sistemas electroquímicos es precisamente que sobre otras técnicas son más económicos, más eficientes, en el decir de que son de pronto más rápidos en dar una respuesta, y en la presencia de muchos más analitos, que de pronto otras técnicas que necesitan preparaciones más elaboradas o más complejas, o utilizan sustancias o aditivos de preparación mucho más complicados, y no permiten pues un análisis como rápido. Otra ventaja que tienen las técnicas electroquímicas es precisamente que nos permiten realizar análisis in situ, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de técnicas. Entonces, cuando tenemos mm, el grafeno, que es otro de los grandes materiales que se está utilizando para el trabajo con sensores, pues nosotros encontramos, digamos, mejoras en el comportamiento electroquímico del material respecto de otros, de otras sustancias, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una comparación con un electrodo de carbono de vidrio, y otro aquí pues con un electrodo de grafeno, y un electrodo de grafeno dopado con nitrógeno. Entonces vemos aquí que también dopar el material nos facilita o nos ayuda a aumentar, digamos, esa propiedad de análisis de nuestro sensor. Hay una cuestión, y aquí era donde quería mencionar lo de la naturaleza bidimensional del grafeno. Y es que siempre en lo que se ha desarrollado vamos a encontrar que los nanotubos de carbono presentan un mejor comportamiento, eh, incluso los sensores preparados con nanocables, ¿sí? O con nanovarillas, traduciría yo, los nanorods, ¿sí? Son mucho más eficientes que aquellos con grafeno, precisamente por estas dos desventajas que tiene el grafeno. Su naturaleza bidimensional, lo cual limita la respuesta del sensor, ¿sí? En el caso de los nanotubos, a ser unidimensionales, eso hace que haya una mayor interacción entre el analito y el material carbonoso, y pues facilita una respuesta del sensor. Aquí la naturaleza del grafeno pues limita un poco esa respuesta. Y lo otro es que el grafeno pues eh, se comporta como un material semimetálico, ¿sí? Porque tiene, o sea, no tiene banda prohibida, ¿sí? No tiene, eh, o su banda prohibida es cero, ¿sí? Entonces ese comportamiento no le permite pues tener como un buen desempeño en el desarrollo de los sensores, en su función como sensor. Sin embargo, se ha venido trabajando fuertemente en la implementación del grafeno, en mejorarlo, en doparlo, en eh, modificar su química superficial,
y digamos que se han encontrado resultados muy promisorios, pues entendiendo que prácticamente el grafeno es como la base de todos los materiales carbonosos, ¿cierto? Cuando tenemos carbones activos, pues los comportamientos son un poco diferentes. Aquí tenemos, mm, bueno, no quería, aquí era comparar el electrodo, perdón. Este electrodo, ver el comportamiento de los cronoamperogramas de este electrodo. Me faltó incluir la del electrodo con el material carbonoso. Pero bueno, digamos que lo que se ve es una mejora en el comportamiento electroquímico del material. Sí, mil disculpas, me faltó incluir esa imagen, yo sí decía algo me falta en esta diapositiva. Eh, entonces lo que se ve es siempre un mejoramiento al utilizar materiales carbonosos, y en el caso de los carbones activados se ve una mejora en el comportamiento electroquímico. Esa es una característica, digamos, constante del uso de los materiales carbonosos. Aquí tenemos un material, un carbón activado obtenido a partir de biomasa. En este caso utilizan una planta que se llama acacia fístula o lluvia dorada, ¿sí? La cual la carbonizan, la pulverizan, la activan con KOH y luego la dopan con platino y renio, ¿sí? Y ese, mm, digamos, ese sensor, ese material carbonoso ya dopado, lo utilizan para censar la furazolidona. Esa furazolidona la censan tanto en orina como en suero, ¿sí? Y en el trabajo, pues ellos encuentran digamos, una muy buena respuesta en función, pues, de la concentración, ¿cierto? Entonces, aquí, pues, se ve como la respuesta en función de la concentración de cada una de las muestras que analizaron. Y se ve que la aplicación biológica de este tipo de sensores, pues, también presenta muy buenas perspectivas para su uso. Cuando trabajamos con cerogeles, entonces, y particularmente cerogeles aplicados a la determinación de metales pesados, pues se trabaja con una técnica que se conoce como la eh, voltametría de redisolución anódica o anodic stripping voltammetry. Y en este caso, el sistema funciona de la siguiente manera. Si yo quiero hacer determinación de metales pesados, lo que hago es que a la solución donde tengo estos metales pesados le aplico un potencial de deposición de tal forma que mi metal se eh, deposite sobre mi electrodo de trabajo, en este caso este es mi electrodo de trabajo, ¿sí? Aquí, bueno, este es un ejemplo con una película de mercurio, pero aquí puede ser nuestro electrodo de carbono, de grafeno o con glass y carbon. Y sobre él se va a depositar nuestro metal. Y luego aplicamos un potencial en sentido contrario, ¿sí? Donde se va a observar la redisolución, ¿sí? Entonces, ese metal que habíamos depositado se va a redisolver, va a volver a pasar a su estado iónico y vamos a cuantificar la relación entre el potencial que estamos aplicando y la corriente que se genera, y eso nos permite obtener una serie de picos que están correlacionados, pues, con el potencial de reducción o potencial de oxidación del material y del metal, y pues que nos permiten cuantificar el cadmio y en este caso el plomo, ¿sí? Entonces lo que ocurre aquí es la deposición y luego la liberación de esos iones. Primero aplicamos un potencial para depositarlo y luego nos devolvemos para hacer una redisolución y volverlo a colocar en solución. Eso, en el caso de nuestro trabajo, nos permitió a nosotros mm, desarrollar o aplicar esta técnica para un material preparado con cerogeles de carbono, que fue dopado con bismuto, o sea, fue recubierto con una película de bismuto,
y también se le aplicó hierro, ¿sí? Entonces, cuando aquí tenemos dos situaciones. Una, cuando el contenido de hierro es cero, que es el caso de la curva A y su correspondiente curva de calibración. Ve, aquí me quedaron mal marcadas. Y su cerogel, o un cerogel con 1.2 gramos de hierro en la preparación, donde pues se observa, digamos que un comportamiento muy similar en el sentido de que en ambos hay una respuesta positiva a la cuantificación del plomo, encontrándose o variándose desde 10 partes por millón, perdón, 10 picomolar, hasta 1 picomolar, y pues obviamente la sonda de blanco, donde no había presencia de plomo, ¿sí? ¿Qué observamos nosotros? Pues una variación al implementar el, el hierro, una disminución en la corriente que se necesita para llevar a cabo el proceso, ¿cierto? En función de la concentración, la cantidad de corriente disminuye en la medida que se adiciona hierro, pues lo cual nos indica a nosotros que se favorece el proceso de, de redisolución y pues obviamente de cuantificación de nuestro material, ¿sí? En este caso, este trabajo se llevó también a la implementación de un prototipo para hacer análisis de muestras en campo. Desafortunadamente, el prototipo, pues digamos, tiene limitaciones técnicas en virtud de la complejidad de la matriz. Entonces, digamos que ahorita estamos trabajando nosotros en el poder cuantificar el plomo en una matriz, digamos, más compleja, pero controlando pues esas variaciones de los diferentes contaminantes y diferentes sustancias que pueden interferir en el proceso de cuantificación del sensor. Entonces, quería compartirles a ustedes pues esta información sobre los sensores y estos resultados que hemos tenido de nuestro trabajo experimental, y pues darles las gracias a todos por escucharme y por haber asistido a este seminario. Doctor Nelson, muchas gracias por su presentación. Quisiera compartirle algunas preguntas que nos han transmitido por medio del chat. Pregunta Miguel Navarro si existe alguna limitación para su uso según la matriz a analizar. Digamos que en principio, desde que haya sustancias que sufran procesos redox, pues se podría utilizar. Sin embargo, obviamente la complejidad de la matriz es lo que limita el uso del material. Entonces, si dentro de la matriz tenemos nosotros una mayor cantidad de sustancias que sufran procesos redox y que no sean distinguibles en el proceso, es decir, que ocurran a la par que ocurren los procesos redox de los materiales o de las sustancias que queremos analizar, pues va a haber siempre una eh, subestimación o sobreestimación de esa cuantificación que nosotros queramos hacer. Ahí es donde digamos que se tiene que trabajar un poco en el sentido de poder hacer más selectivo el electrodo y que sea un poco más específico hacia esas sustancias que queremos analizar. Pregunta Diana López, ¿de qué variable dependen los límites de detección de los electrodos y si los sensores son reutilizables? Bueno, como todo proceso nuevo que se desea implementar, entonces tenemos, digamos que tasas de reuso en el mejor de los casos, de algunos 4 o 5 utilizaciones para los materiales más robustos en ese sentido. O sea, el mismo material, reusándolo varias veces. Por lo general, siempre se observa un deterioro entre determinación y determinación, lo cual se observa pues en una disminución de la respuesta. Y las variables son pues variables, digamos, desde el punto de vista del material, lo que puede ser la estructura del electrodo como tal, en donde pueden influirse las características físico-químicas del material carbonoso que estemos utilizando, como también las variables eh,
electroquímicas que se presentan y pues aquellos potenciales que se pueden generar, los sobrepotenciales que se pueden generar, y si no se tiene un sistema bien estructurado, pues que no son fácilmente distinguibles e intervienen en el proceso. Una cuestión importante es el potenciostato que se utilice, que debe poder regular corrientes muy finas o potenciales muy finos para poder hacer distinguir muy bien la señal que se quiere cuantificar, porque pues el pico siempre es ancho de base, y entre menos fina sea la regulación del potencial o de la corriente, pues eso puede causar que se solape con otro pico de otra sustancia que esté al lado reduciéndose, entonces pues vamos a tener un error en esa determinación, ¿cierto? Entonces digamos que esos son como en general los principales factores que pueden influir. Ok, doctor Nelson, nuevamente muchas gracias por su presentación titulada Sensores electroquímicos basados en materiales carbonosos. Gracias por hacer parte de nuestros Viernes del Carbón. Discúlpeme, doctor, acaba de llegar una nueva pregunta por nuestro chat. No sé si tenemos tiempo para contestarla. Sí, claro. Pregunta Yasmina Gámez, que si es posible utilizar técnicas de dopaje para mejorar la selectividad del sensor. Sí, de hecho se utilizan, pues en el trabajo que presenten, los resultados que presenten, nosotros utilizamos bismuto y hierro para dopar el material. También se han utilizado electrodos con oro, con platino, dopando el material carbonoso con otra serie de sustancias para funcionalizarlo, como veíamos en los nanotubos. También se han intentado aplicar en materiales con cerogeles o grafeno, hacer esa funcionalización para mejorar la respuesta. De hecho, digamos que ese es como el norte que hay ahorita en muchos de esos trabajos que se han venido realizando en los últimos años, precisamente para mejorar esa selectividad y esa sensibilidad del sensor. Ahora sí, muchas gracias por su presentación. Nuevamente, gracias por colaborarnos en estos seminarios web Viernes del Carbón, doctor Belcé. Ok, a ustedes muchísimas gracias. Un buen día para todos. Gracias. Damos por finalizado nuestro seminario web Viernes del Carbono. Los invitamos para nuestra próxima sesión y recordemos que la invitación está abierta para realizar nuestro encuentro presencial, que será el Congreso Colombiano del Carbono en la ciudad de Villavicencio. Muchas gracias y feliz día.